Porque ustedes lo pidieron, aquí les van algunos tips para hacer una reseña. Hola libreros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. El día de ayer tuve a bien pedirles sugerencias de videos en Instagram y por ahí me llegó una que dije, es buena idea y además me la han estado pidiendo muchísimo, que es sobre cómo hacer una reseña. Me da emoción este video porque sé que quienes lo están viendo están interesados en empezar a compartir los libros que leen, esas historias que los apasionan. Hace un par de meses di un curso o un taller sobre justamente este tema que se llamó De la lectura a la reseña y les pasé algunos tips. No soy ninguna experta en la materia, es únicamente las cosas que a mí me funcionan, que creo que pueden funcionarles a ustedes. Ya dependerá mucho del toque que cada lector le dé a esa reseña que quiere hacer, pero les voy a compartir cosas muy simples que cuando ustedes las escuchen van a decir, cierto, es más fácil de lo que parece. Para empezar, hay que entender qué es una reseña. Una reseña es un comentario breve de cualquier género, no importa si es ficción, si es autobiografía, si es un texto académico, ensayo, cuento, novela, lo que ustedes quieran. Es un comentario breve y en algunas ocasiones hay un análisis de por medio, eso dependerá mucho de ustedes. Personalmente trato de no hacer esas reseñas tan críticas o tan analíticas porque a mí me gusta mucho compartir con ustedes la emoción que me provocan. Entonces, más bien trato de hacer como una mezcla, combinar ambas cosas para que ustedes tengan una reseña lo más completa posible. Debemos de tomar en cuenta varios elementos, por ejemplo, al autor, los personajes, el tema central de la historia y obviamente la estructura. Y para esto me estoy refiriendo únicamente a novela, que son los libros que yo reseño. Para todo lo demás, mijos, van a tener que buscarle, ¿ok? Me voy a enfocar en las reseñas que yo suelo hacer o cómo suelo hacerlas. Hay dos tipos de reseñas, la reseña objetiva y la reseña subjetiva. La objetiva es cuando nos centramos únicamente en el tema central del libro, en este caso la novela, de qué trata. Y a partir de ahí vamos contando un poco sobre la historia central, sin meterle opinión personal. Y ahí es justamente cuando entra la reseña subjetiva, que es cuando yo les platico si me gustó, no me gustó, por qué fue lo que me movió, qué me faltó de la historia. Pero para comenzar deben de tener esto muy claro. Una de las cosas que yo siempre he pensado es saber a quién nos vamos a dirigir, tener claras las cosas. No es lo mismo cuando haces una reseña para niños que cuando haces una reseña para adultos, el lenguaje cambia. Y aunque yo trato de hacerlo de una manera muy natural, sin ser pretenciosa, porque siento que muchas veces si una reseña se complica, ustedes en vez de sentirse atraídos por el libro pueden sentir rechazo y es lo que menos quiero. Por eso trato de contárselos así, de la manera más normal, aunque esté leyendo un clásico y yo diga, ok, el lenguaje es un poco pesado. Trato de que ustedes entiendan por qué sí debe leerse ese libro, a pesar de que probablemente la lectura me haya costado un poco de trabajo. También saben que no suelo hacer reseñas negativas. ¿Por qué? Porque me parece que me quitan tiempo, número uno, y no me siento con la autoridad de criticar ningún libro. Yo respeto muchísimo el trabajo de cada autor. Sé que detrás de cada historia hay un trabajo previo inmenso. Y me guste o no el libro, tengo que respetar eso. Y es algo que yo les sugiero a ustedes. Siempre sean muy respetuosos con el tipo de reseña que van a hacer. Siempre sean muy respetuosos con el trabajo del otro. Porque si nos gustó o no nos gustó, eso no significa que no hayan años detrás de cada escrito. Entonces para mí es muy importante y por eso no suelo hacerlas negativas o hablar mal de los libros, aunque si es necesario, también me gusta ser honesta y decirles, no me gustó por esto, esto, esto y esto, y siempre fundamentar cada respuesta. No es nada más, no me gustó porque es una porquería, no puedo. Tengo que decirles, no me parece esto, no me gustó esta estructura, los personajes me parecen débiles, pero eso ya dependerá de si ustedes quieren hacer ese tipo de comentarios o no. Creo que es válido hacer ese balance, porque también creo que cuando estamos haciendo una reseña y estamos intentando compartir, debemos ser lo más honestos posibles. Nunca vamos a engañar al lector, se percibe, ustedes me lo dicen de repente o me lo dijeron en su momento, vale, estás hablando de un libro que a lo mejor no te gustó tanto, ustedes lo notan y yo que todo el tiempo estoy moviendo las manos, pues creo que es más que evidente cuando empiezo a hablar así en tono muy serio. Por eso esa es una de mis recomendaciones, que sepan a quién va dirigida su reseña y sobre todo que sean honestos y respetuosos. Otra de las cosas que creo que sí es importante que yo les mencione es que ustedes tengan claro cómo van a compartir esa reseña. A mí me encanta hablar
en una cámara, cosa que al principio me costaba mucho trabajo, porque me puedo dejar ir, porque puedo ser yo, porque puedo gesticular, porque puedo hablar rápido y transmitirles esa emoción. No me siento capaz de escribir una reseña porque tardo horas, pero hay gente que es justamente lo contrario, le da pena o es un poco más tímida hablar frente a una cámara y escribe maravillosamente bien. Y creo que ese es un gran talento, lograr transmitir a través de la pluma todo aquello que una historia nos hizo sentir. Tengan muy claro cómo lo van a hacer. Si es a través de una foto, como sería en el caso de Instagram, traten de enfocarse siempre en el título del libro. De repente hay muchos distractores alrededor del libro que se está pretendiendo reseñar y eso evita que pongamos tanta atención o que nos perdamos. Sí es importante, sobre todo en el caso de Instagram, ser muy precisos al momento de hacer la reseña porque no tienen tanto espacio y porque además las primeras frases son las que van a lograr atrapar al lector. Eso deben tenerlo en cuenta. No es lo mismo empezar a hablar y a enganchar desde un principio a través de la palabra oral que a través de la palabra escrita. Entonces, tengan claro qué quieren decir, qué es lo que quieren contar de ese título. Otra cosa que para mí es muy importante, y esa también la aprendí después de varios errores, es el no hacer spoilers. Resulta complicado porque de repente pensamos que al hacer el spoiler generamos interés en la otra persona. Pero no, lo único que generamos es un odio inmenso porque ya le estamos revelando la parte más importante de lo que va a leer. Entonces, mucho cuidado con eso. Eso no quiere decir que ustedes no puedan contar o soltar un poco de información. Pero de ahí a decir, el personaje se murió, olvídenlo, no hay manera. Porque 2 minutos después se quedaron sin seguidores, sin lectores y sin nada, ¿ok? Es muy importante que tengan cuidado con el spoiler, con revelar la parte más importante de la historia. Otra cosa muy importante es decir sin decir nada. Y esta me da risa porque es la más difícil. Es contar sin contarlo todo. Y ustedes muchas veces me dicen, vale, contaste de más. Pues es que me gana la emoción que quieren que haga. Eso es inevitable. Pero creo que el secreto para una buena reseña es justamente ese. Soltar información, así, a cuentagotas, generar el interés, pero no llegar al meollo del asunto, a la parte central. ¿Por qué? Porque el lector deja de interesarse. Porque yo, Valentina, no sé ustedes, lo que quiero es generar ese gancho, ¿no? Que digan, está bueno el libro, pero no sé de qué trata. Me contaron que es sobre la relación de una mujer con un hombre que le lleva tantos años. Pero ¿y luego? Ahí está el secreto, en que no revelen toda la trama. Es difícil, sí, porque hay muchas cosas que uno tiene que guardarse y aprender a darles la vuelta para llegar hasta donde quiero llegar, evitando todos esos detalles que pueden hacer que el lector pierda interés sobre ese libro. Es muy interesante hacer una reseña, deben ustedes saberlo. Hay que saber cómo. Y eso también creo que va mucho dependiendo de cada persona y el objetivo. Hay gente que me dice, yo solamente lo quiero para tener yo la reseña de la lectura que hice, no me interesa compartirla. Pues entonces ahí dense vuelo, spoiléense. ¿Por qué? Porque en el momento en el que ustedes abran el libro y encuentran ese apunte, van a llegar a la parte importante, van a saber de qué trata, y se los digo por experiencia, yo suelo hacer anotaciones en las que no me spoileo, pero entonces cuando regreso a ese libro, años después digo, sí, ok, trata más o menos de esto, pero ¿y de qué me sirve si no conté lo más importante? Entonces, si es para ustedes, escriban. Si no es para ustedes y lo van a compartir, tengan mucho cuidado. Esa es una de las observaciones. Además de todos estos tips, ustedes pueden complementar una reseña hablando, como se los dije en un principio, de todos estos elementos que son muy importantes. En cuanto al autor, pueden dar pues un breve recorrido por su vida o pueden hablar un poco sobre sus obras, sobre la historia, sobre por qué escribe como escribe. Creo que eso complementa muchísimo la información y para el lector es bien importante saber a quién está leyendo. No es nada más de, descubrí a Vanessa Springora, pero no tengo ni idea de quién es. Traten de retroalimentar un poco esa parte, que para mí es fundamental, sobre todo para poder entender el contexto. No importa si el libro está basado en su propia vida o no. Creo que tener todos estos antecedentes valen la pena para complementar la información. El otro elemento que les había yo mencionado son los personajes. Traten
de hablar de los personajes principales y de algún secundario o de algún antagónico que les parezcan realmente importantes. Hay historias, como por ejemplo, como Polvo en el viento de Leonardo Padura, que tiene a 15 personajes, entre principales y secundarios. Es complicado mencionarlos a todos. Mi sugerencia ahí es que se enfoquen en los personajes principales, en sus características no físicas y en la importancia y peso que tienen dentro de la historia, porque ustedes también van a poner al futuro lector en perspectiva y saber con quién más o menos se van a encontrar. Si hay un antagonista o un villano que valga la pena, hagan énfasis. Hay antagonistas que se comen a los protagonistas y a esos también vale la pena resaltarlos, porque son la contraparte. Entonces, hablen sobre ellos sin tampoco profundizar. Breves características creo que puede resultar. Otro elemento es el tema, que es el del que les he estado hablando. Centrarse en lo importante de la trama. Habla sobre un pederasta, punto y se acabó. Más o menos cómo se va desarrollando. En este caso, por ejemplo, si recuerdo Monstruo Pentápodo, cómo va llevando las cosas al límite. Ese es el tema central de la historia y cómo la autora construye esa historia. Y por último, que también me parece muy importante, y esto muchas veces nos da miedo tocarlo porque no nos sentimos con la preparación suficiente para hacerlo, y me estoy refiriendo a la estructura. Creo que en este punto es importante que como lectores que queremos compartir nos empapemos cada vez más, nos pongamos a estudiar, nos pongamos a descubrir. Van a encontrar ustedes unas cosas maravillosas en el camino. Con la estructura me refiero a ¿en qué tiempo está narrada la historia? Pasado, presente, futuro. No, pues está narrado a 2 tiempos. Va y viene cronológicamente cómo está estructurado. El lenguaje. Utiliza un lenguaje coloquial, cero pretencioso, se puede leer de manera fácil, los diálogos son cortos o es un lenguaje rebuscado, no tiene edición de párrafos, no tiene puntos de aparte. El lenguaje es un poco más denso, y con un poco más denso me refiero a lo mejor a que sea un lenguaje más antiguo, a que de repente haya palabras que no entendemos, estructuras de frases que nos cuesten un poco de más trabajo. Creo que eso también es importante dentro de una reseña para que el lector sepa hacia dónde va, para que sepa a qué se enfrenta, porque no se trata de engañar y decir, sí, el Quijote es muy rápido de leer, tiene un lenguaje tan sencillo. No. Hay que ser conscientes de que hay obras que son más complejas que otras, como es el caso de Rayuela, que tiene un tono mucho más filosófico de repente, que te pierdes en la historia, ¿no? Y uno como lector está intentando encajar todas esas piezas. Es importante platicar de eso. Una de las cosas, y tienen un video por ahí que también me parece que hay que destacar, es quién está narrando. De repente nos metemos en un libro y no tenemos ni idea de quién es el narrador. Decimos, sí, me están contando una historia. ¿Quién te está contando la historia? ¿Te está contando la historia el mismo personaje principal en primera persona o te lo están contando en tercera persona? ¿Hay un narrador omnisciente o quién te está contando esa historia? Eso también me parece importante porque hay personas a las que les gustan diferentes tipos de acercamiento. Cuando es en primera persona, el libro se siente mucho más cercano, porque es como si tuvieras una plática con alguien y tú te sumerges en lo que está narrando de propia voz y dices, claro, ahora entiendo. Es como sentirte más cerca. Cuando es en tercera persona, el narrador puede deslindarse un poco. Entonces tú ves la historia desde una perspectiva diferente. Ahí, como ya les dije ahorita, tienen un video de tipos de narradores para que ustedes también puedan ir encontrando estos recursos dentro de una historia. Todo tiene un propósito. El autor lo hace de manera intencional. No nada más se siente a escribir en primera persona y dice, porque se me ocurrió. No. Y el autor lo pensó, lo replanteó, consideró. Entonces, para que ustedes también lo piensen, lo reconsideren, lo planteen al momento de hacer una reseña, ¿ok? Creo que esos podrían ser algunos de los tips más importantes. Sé que es un poco confuso porque decirles cuenta algo sin contar nada, pues puede ser realmente complicado, pero ¿saben qué creo? Que todo está en la práctica. Todo está en hablar y hablar. Yo les confieso una cosa, antes de hacer una reseña, la hablo sola como 200 veces. Y voy desde el, hola libreros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy les voy a platicar. Y hay veces que me salen y digo, qué bruto, qué elocuencia la tuya. Y otras que digo, ¿de verdad estás diciendo eso? O sea, van 300 veces que repites la misma palabra, no has dicho absolutamente nada. Hay historias que se prestan para más. Hay libros que cuestan mucho trabajo y uno no sale de lo mismo. Por ejemplo, el caso de Tierra, de Eloy Moreno. No les puedo contar nada del libro sin hacer spoiler. Entonces, por eso no tienen la reseña.
porque de manera inmediata les echo a perder a ustedes la posibilidad de descubrir una lectura muy entretenida. Entonces, por eso, mejor les digo a grandes rasgos, es un tema del que poco se habla, pero que refleja a la sociedad de hoy en día, con el que podemos entablar muchos temas, ¿saben? Es como tratar de darle la vuelta o disfrazar el tema para que ustedes no sientan que se les está contando toda la historia y pierdan interés. Prácticamente es eso. Hay unos más fáciles, otros no tan sencillos, hay unos con los que puedes hablar y hablar y hablar, porque también tienen un contexto. Y cuando tienen un contexto, tú puedes alimentar esa reseña con el contexto. En el caso de, no sé, Patria, pienso ahora, me puse a investigar muchísimo sobre el tema de ETA, entonces uno complementa esa reseña con toda esa información adicional y al final resulta mucho más interesante para el lector o para quien está leyendo. Entonces, creo que estos son mis tips. Espero que les sirvan de algo. Ojalá me digan después de esto, sí me sirvió, no me sirvió de nada, me dejaste exactamente igual. Pero creo que lo importante es saber qué quieren decir, ¿no? Y qué es lo que quieren transmitir. Ese es como el tip número 1. Cualquier cosa, no duden en escribirme. Intentaré resolver sus dudas. ¿Les parece bien? Les mando un abrazo con mucho cariño, que tengan un día extraordinario. Si les gusta el video, ya saben lo que tienen que hacer. Porfa, denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y gracias a quien me dio la idea de este video. Les mando besos, que tengan lindo día. Bye.